Hola, buenas tardes. Desde el Centro de Investigación y Estudios Filosóficos, en la plataforma de investigaciones filosóficas, eh, presentamos la, la guía, el folleto que tenemos para que con facilidad se pueda documentar el individuo, la persona, sobre esta pandemia que es uno de los grandes males que hay en la República. Entra como el tercer tipo de enfermedad que hace que se mueran diariamente a más de 400 personas. Estamos hablando de la diabetes y que estoy ofreciendo una cura para ella, surgida de una investigación de 50 años sobre el complejo B y su importancia que este tiene en el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano. Lo primero, hay que distinguir esta enfermedad y saber exactamente qué cosa es la diabetes. Podríamos decir que la definición es una aglomeración de glucosa en la célula por falta de estos convertidores, que precisamente son varias de las sustancias que componen el complejo B, y que al no tener, al, al sufrir esta carencia de complejo B, la célula se llena de glucosa, se satura y empieza a producir lo que se llama la diabetes, que es esta alteración celular que progresivamente empieza a aparecer y que en lugar de ser algo benéfico la glucosa, empieza a ser lo contrario a la célula, empieza a dañarla a tal grado que se convierte progresivamente en una degeneración celular, que a la postre se tienen que hacer amputaciones y posteriormente pues se llega al fallecimiento de la persona enferma. Así es como podemos definir lo que es la diabetes. Bueno, aquí hablamos entonces de que esta aglomeración es por una carencia de su convertidor, su metabolizador principal, que es el complejo B. De ellas, la función más importante es la de la B12, como cianocobalamina, como hidroxicobalamina y como hidroxicobalamina. Bueno, en el enfermo de diabetes lo que se observa es una, una falta de este proceso metabolizador en el estómago principalmente, y es porque el factor intrínseco está formado por la cianocobalamina, que es este factor el que va a hacer que todo el alimento que consume el individuo sea convertido en energía. Se convierte primero este alimento con otros químicos del estómago, se convierte en glucosa. La mayoría de estos que tomamos, el carbohidrato, lo convierte la B1, la tiamina, lo convierte en glucosa, y posteriormente la cianocobalamina convertirá la glucosa, la convertirá en energía. Y es así como al convertirse esta glucosa, entonces es este consumo que lleva a cabo la célula y que por lo tanto satisface su beneficio, su función, y es como podemos encontrar la normalidad y la salud del individuo. Entonces, la carencia de la cianocobalamina y tiamina, piridoxina, B6,
que son otras de las Bs que intervienen en estos procesos metabólicos, hace que el individuo se enferme y llegue a ese punto del que hemos hablado. Bueno, el, el complejo B tiene una participación en el individuo desde tiempos muy remotos. El complejo B no es algo extraño al cuerpo humano, no es algo que aparece actualmente ni hace cientos de años o hace miles de años. El complejo B aparece bastantes miles de años atrás, vamos a decir unos 300.000, 500.000 años atrás, aparece cuando los hongos y ciertas bacterias que ya han sido parte de la naturaleza, su formación, 1.500 millones es el dato que se tiene de este tipo de organismos, y que posteriormente estos organismos van a producir el complejo B. El complejo B, ¿para qué le sirve a las plantas? Otros datos, por ejemplo, es un fortalecedor el complejo B que le sirve a las plantas, les ayuda a producir el oxígeno con el que se defienden de los patógenos ambientales que encuentran, y es el factor o uno de los factores importantes en las plantas, el complejo B, para su existencia. De este mecanismo en las plantas, en la flora, posteriormente al consumir los animales, las plantas, al mismo tiempo está pasando en ellos, está pasando el complejo B, algo familiar también que se da en los animales y que les ayuda a estos animales a llevar a cabo también sus procesos y su sustentabilidad, vamos a llamarle así, sustentabilidad vivencial. Bueno, el hombre, al empezar a consumir hablando científicamente, desde nuestros antepasados, al ir aumentando la dieta, nuestros padres, estos primeros primates, primeros monos, al ir aumentando su dieta, empezaron a aumentar también, acompañado el alimento del complejo B, y progresivamente se dio hasta encontrar ya en nosotros, en esta época, este tipo de sustancias que se empezaron a descubrir en el siglo, a finales del siglo XIX, 1890, por ahí así. Posteriormente, en el siglo XX, 1930-20, se empezaron a salir estos trabajos de investigadores, de descubridores del complejo B, pensando primero los que iniciaron esto, que el complejo B era una sustancia nada más. Después, en el trabajo de investigación, perdón, se encontró de que no era una sustancia, sino que eran varias sustancias del complejo B. Y empezaron a calificarlas, a darles el seguimiento y a darse cuenta que el complejo B tenía una gran importancia no tan solo en el metabolismo, sino también en las funciones fisiológicas del cuerpo humano. Y llegaron ellos a observar y a ver que la carencia del complejo B hacía que aparecieran más padecimientos en los individuos que carecían de estas sustancias y que eran más propensos a enfermarse de otros padecimientos. Estamos hablando entonces que el complejo B tiene una familiaridad con el cuerpo humano como tiene con los animales y como lo tiene con las plantas. Es una cadena de alguna manera conductora que llega a nosotros y que en nosotros vemos ya ahora, claro, no se ha seguido
una investigación, lo que yo he observado en estos últimos 50 años, no se ha seguido una investigación eh, efectiva sobre el complejo B, salvo el Instituto Biomédico de la UNAM de investigación. Estaba haciendo un trabajo, 5 años, un poco más, sobre la B7, la biotina, pero no estaban haciendo más investigaciones, más trabajos sobre esto, de otras de las sustancias que son más importantes que la biotina. Eh, entonces, no hay trabajos sobre estas sustancias que tienen esta gran importancia en nuestra vida. Nos sustentan como tal, nos sustentan, y su carencia se observa que hay bastantes padecimientos. Bueno, esta familiaridad no la conocen, estamos hablando de investigadores, médicos actuales, no conocen esta familiaridad que ha acompañado a sus antepasados del ser humano, al ser humano, a tal punto que la ignorancia llega a una, a una idiosincrasia médica de que el complejo B es tóxico, dañino, que se debe tomar con mucho cuidado, porque no se conoce esta familiaridad. Uno de los datos importantes que se tiene sobre el complejo B es que al iniciar la formación del embrión, este empieza a tomar nutrientes, pero al mismo tiempo empieza también a tomar lo que es estos factores metabólicos y fisiológicos de procesadores, y empieza a almacenar, el embrión empieza a almacenar principalmente en el hígado, en el estómago y en el intestino delgado. Es donde ahí hay un almacenaje del complejo B, principalmente de la B12, como las 3 composiciones químicas en que se da el complejo B, que tiene, aparte de ser convertidores de energía, tienen otras funciones también en el cuerpo humano, principalmente en el sistema nervioso. Bueno, este es otro de los datos muy importantes que la mayoría de las personas ignora, tanto profesionales de la medicina como personas común y corriente, como nosotros, que ignora hasta dónde el complejo B participa en nuestro cuerpo humano. Entonces, dice uno de los investigadores, alcanza el almacenaje del complejo B, alcanza hasta para que el embrión tenga, principalmente en el hígado, una cantidad para que pueda sustentarlo por 5 años, en caso de que este individuo no ingiera el complejo B. Le sirve para esta cantidad de trabajo. Hasta ese punto llega el contenido que tiene el cuerpo humano del complejo B. Con esto entonces podemos deducir, y que también se hicieron pruebas de estos investigadores, descubridores, que podemos tener estas grandes cantidades y podemos consumir estas grandes cantidades sin que tengamos ningún problema fisiológico. No así como la mayoría de los especialistas hablan de esto. Lo que se puede deducir es que un diabético, lo que se puede observar de estas deducciones, lo primero que tiene un diabético es una carencia de complejo B. Por eso está teniendo este padecimiento de saturación celular de glucosa. Entonces, lo primero que se debe de hacer un diabético es tomar. ¿Qué cantidades vamos a tomar? La media que se tiene en el mercado es una pastilla, tiene 100 miligramos, lo voy a decir el contenido, no la referencia y el orden, pero está en esto. 100, 150 miligramos y 50 microgramos de
tiamina, B1, de piridoxina, B6 y cianocobalamina, B12. Estas cantidades llega un médico hasta prescribir 3 cantidades de esto. Para un diabético o para alguien que padece, después hablaremos de otros padecimientos, pero para un diabético estas cantidades no le sirven para poder eliminar toda la glucosa que tiene en el cuerpo, sino que tiene que tomar 10 veces y hasta 20 veces esta cantidad. Estamos hablando que puede tomar 10 pastillas de estas diariamente, hasta 20 pastillas diariamente. Estamos hablando de 1 gramo, de 2 gramos que puede el individuo. Me decía un joven médico que apenas está trabajando sobre esto, encontró datos, me decía a mí, señor Roberto, yo encontré un dato, se pueden tomar hasta 4 gramos o más en esto. Estamos hablando entonces de que la familiaridad del complejo B es un hecho con el cuerpo y de que las cantidades grandes se pueden tomar sin que se tenga un efecto contrario. Estamos hablando ahorita nada más de la piridoxina, de la tiamina y de la cianocobalamina, que son de las 3 que se pueden tomar en grandes cantidades y que son las que más se necesitan para hacer este proceso metabólico de nutrición, de digestión. Bien. Por otro lado, decíamos, hay esta prescripción y hay Es bien importante que se tenga presente que solamente complejo B es lo que se debe de tomar, no compuestos con otras sustancias que son limitantes en su ingestión, porque estamos hablando de hierro, zinc, cobre que tomamos, otras vitaminas, vitamina A, vitamina E, vitamina D, que esas no son hidrosolubles como es el complejo B y que no puede eliminarlas el cuerpo tan fácilmente. Entonces, esas otras sustancias que también son benéficas al cuerpo y que son necesarias, no pueden ir acompañando al complejo B que va a tomar un diabético. Tiene que ser exclusivamente complejo B lo que debe de tomar un diabético, en esta cantidad. Estas 3B son las que se deben de tomar, nada más. En esa cantidad se debe de tomar. Bueno, para más información, estamos vendiendo este folleto, ¿se ve? Sí, se ve. Este folleto. Hay un teléfono aquí que vamos a tenerlo, si no lo ponemos, WhatsApp, 777-198-3888, un correo electrónico que también lo tenemos, pero el WhatsApp le podemos dar y le podemos dar información más sobre este folleto y sobre el correo y también información sobre esto. Bueno, para no agrandar, buena tarde, buenas noches, buen día, que estén bien. Gracias.